Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre las relaciones económicas internacionales contemporáneas como parte de una conferencia virtual que está siendo incluida en el proceso de preselección de la maestría en estudios de relaciones internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Hablar de las relaciones económicas internacionales contemporáneas forma parte de una historia reciente que podemos ubicar en tres momentos específicos. El primer momento lo vamos a conseguir, lo que define a las relaciones internacionales a partir de la Segunda Guerra Mundial o el fin de la Segunda Guerra Mundial, y todas las instituciones que se crean y todas las relaciones económicas que se crean a partir de este fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a partir de 1945 vamos a tener instituciones en el ámbito financiero como lo es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o mejor conocida como las instituciones del Bretton Woods, y por la parte comercial, en un principio un inicio de una organización internacional de comercio fracasada de sus inicios, pero una constitución de un acuerdo general de aranceles y comercio que va a regir las relaciones comerciales hasta ya finalizada la década de los 80, comienzo de la década de los 90. En este bloque histórico vamos a tener dos historias muy separadas. Una historia la que lleva a cabo todos los países desarrollados del mundo occidental, sobre todo las relaciones entre Europa y Estados Unidos, y una historia muy distinta a toda aquella que vive el modelo de desarrollo latinoamericano con el modelo de la CEPAL, que vive un proceso de sustitución de importaciones y un proceso de cerrar su economía. En la parte norte, la parte de las relaciones del mundo occidental entre Europa y Estados Unidos, es un proceso de impulso a lo comercial, entendiendo a lo comercial como un relanzamiento de el libre comercio como apalancamiento del desarrollo. Luego de un contexto de la historia europea devastada por la Segunda Guerra Mundial, la única forma de reactivar el aparato económico y de reactivar todo lo que son las relaciones comerciales es necesario una gran fuente de financiamiento que lo constituyó el Plan Marshall, con aproximadamente $13.000 millones, que logra incentivar todo un aparato industrial europeo, que logra reactivar todas las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, y garantiza por parte de Estados Unidos el poder de compra de los europeos de todo lo que es la producción norteamericana y todo lo que es la producción mundial. En el lado latinoamericano, en el lado de los países de desarrollo, optan por el modelo de sustitución de importaciones como herramienta de desarrollo, entendiendo que el mundo desarrollado ya tenía de alguna manera un camino andado a partir de la aplicación de etapas de industrialización o de revolución industrial a lo largo del siglo XIX, y que la configuración productiva del sector latinoamericano era muy atrasado y necesitaba imperiosamente lograr grandes avances en lo industrial para poder insertarse eficientemente en el mundo desarrollado. Esta política, conocida como sustitución de importaciones, conocida en la parte económica como de carácter proteccionista, con altas barreras al comercio, tratando de impulsar una producción nacional que garantizase una activación productiva y una inserción en lo comercial y en lo económico dentro del mundo desarrollado. Estas son las relaciones que van a marcar el primer periodo de las relaciones económicas contemporáneas, el enmarcado entre el periodo 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta lo que vamos a denominar como un rompimiento de un bloque histórico con la caída del muro de Berlín. Con esta caída del muro de Berlín empieza
unas nuevas tendencias en lo económico mundial, entendiendo por el lado del comercio una exacerbación del libre comercio como herramienta de desarrollo, entendido como por la parte financiera una liberación de las inversiones como utilizando todo lo que son el uso de las tecnologías y de las comunicaciones para facilitar las transacciones comerciales, y en la parte geopolítica una relación norte-norte, Europa-Estados Unidos mucho más desarrollada, con esquemas de integración que a lo interno de las economías fortalecen las bondades del comercio, por un lado, y por otro lado, un sector latinoamericano quebrado, un sector latinoamericano obsoleto, con grandes carencias y con unas herencias muy dañinas de lo que fue el modelo de sustitución de importaciones. En este escenario, el segundo bloque lo vamos a conocer a partir de la década de los 90 como un bloque de apertura, un bloque liberal de las relaciones económicas internacionales, donde vamos a conocer nuevos esquemas de integración, donde vamos a conocer nuevas instituciones, por ejemplo la fundación de la OMC, y que definen una nueva relación en lo económico, en lo político, en lo social, que está mucho más concentrada en el individuo. Entonces, me voy a tener un poco a explicarlo. A lo largo de los últimos 20, 30 años, en la época del 45 hasta los 90, ya casi 40 años, el desempeño económico era medido principalmente por los indicadores macroeconómicos, es decir, Producto Interno Bruto, comercio internacional, empleo, o desempleo y tasa de inflación, entendiendo como estos los principales indicadores de una política económica o de un desempeño económico mundial. A partir del segundo bloque histórico, del año 1990, entendemos al individuo como el objeto de estudio o como el sujeto que va a definir las relaciones comerciales. Es decir, cualquier política económica debe tener una factibilidad y una sostenibilidad en el desempeño del individuo, y vamos a conocer instituciones como el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en que establece que el centro de cualquier política pública es el individuo, y lo vamos a conocer, lo vamos a medir a partir de un índice de desarrollo humano. En este contexto, las aportaciones de personas como Bela Balaza, como en el área de integración, y personas como Amartya Sen señalan que el individuo y las capacidades individuales son las que deben desarrollarse para el bienestar tanto del individuo como de la sociedad. Este periodo de apertura comercial dura aproximadamente desde 1990 y muy iniciado ya el siglo XXI. Es conocido como la etapa liberal de las relaciones económicas internacionales, y que hoy en día lo podemos ubicar como en su parte final o en su parte ya de decaimiento, cuando empiezan a crecer nuevas posturas o nuevos conceptos, nuevos conocimientos que intentan cuestionar la efectividad de esta liberación comercial o de esta liberación de las relaciones económicas internacionales. El desempeño de estas relaciones a lo largo de la década de los 90 y a lo largo del primer inicio del siglo XXI es variopinto. Hemos vivido etapas de mucho crecimiento para muchos países, pero también hemos vivido etapas de grandes crisis, con la gran característica contemporánea que las relaciones comerciales son mucho más intrínsecas, son mucho más interdependientes. Por lo tanto, lo que suceda como problema de desarrollo en un país puede afectar a la economía mundial. Lo vimos en el caso de la crisis asiática, lo vimos en el caso de la crisis rusa, o lo hemos visto en América Latina, sobre todo en las crisis argentina, brasileña y mexicana, con sus respectivos efectos tango, samba y tequila.
En la actualidad, a partir de la crisis vivida a finales del 2008, comienzos del 2009 y a lo largo del 2009, una crisis económica mundial nacida principalmente en el mercado estadounidense por falta de credibilidad de los sistemas de crédito, de préstamos y de ahorros. Este mundo interconectado hace que un quiebre virtual del sistema de ahorros norteamericano sea trasladado a todos los sistemas de ahorro mundiales, dado que todo el sistema financiero mundial puede llegar a tener soporte en papeles, formas de inversión, fondos, empaquetamientos de créditos que dieron origen a la crisis norteamericana. De esta manera, una crisis de crédito norteamericana trasladó a todo un efecto de crisis financiera mundial que posteriormente se convirtió en una crisis económica mundial, un aspecto muy liberal de la economía norteamericana de dejar permitir créditos, dejar permitir libertad en las acciones bancarias, que hoy en día empiezan a ser cuestionadas y empiezan a llamar la atención de los grandes estados, y posturas contemporáneas del G20 o el grupo de los 20 países más industrializados llaman la atención a, por un lado, establecer controles a nivel de los estados sobre el uso de los recursos de inversión, pero también manteniendo algunos criterios, por ejemplo, la libertad comercial, o como lo define la Organización Mundial del Comercio, el libre comercio como herramienta de desarrollo. Esto, en muy pocas palabras, es lo que nosotros podemos señalar como los tres principales momentos de la economía mundial contemporánea. Una primera etapa proteccionista para América Latina, pero incipiente liberal para el mundo occidental. Luego una parte mucho más destacada, mucho más libre, que tiene efectos o desempeños variopintos, y por supuesto una etapa actual, año 2011, mucho más interconectada, mucho más desarrollada tecnológicamente, mucho más interdependiente, que define algunas relaciones en lo político, en lo económico, en lo social, entre los distintos países.